credibilidade deste parlamento. O Brasil depende do patriotismo desta casa, em defesa do interesse das gerações futuras, para que se previna uma ardilosa ameaça. Muito obrigado. Para encerrar, passa a palavra ao senhor Lourenço Carrasco, jornalista e escritor, pelo prazo de 20 minutos. Bom, diputado Quartiero e demais parlamentares, é um honor estar aqui esta tarde. Eu fui citado porque sou autor de um livro que é Quem manipula os povos indígenas contra o desenvolvimento do Brasil. E também quero mostrar este livro que se chama Uma de Mão de Verdes, uma jornalista canadiense que estuda cómo fueron feitas las presiones sobre la Asamblea Nacional Constituyente por agencias de inteligencia de Canadá, los Estados Unidos e Inglaterra. Yo les recomiendo que puedan ver este libro. Ahora, yo quiero comenzar diciendo lo siguiente. Yo soy mexicano. Mi país tiene 14 millones de indígenas. Autorreconocidos 14 millones de indígenas. 7 millones falam línguas indígenas. 7 millones de indígenas falam línguas indígenas. Y está en mi deber defender, efectivamente, los intereses verdaderos de la persona humana de los indígenas. Brasil, para tener una idea, esto es 12% de todos los mexicanos falan una lengua indígena. 2 millones y poco náhuatl, que es el centro del país, donde era la cultura azteca y toda la parte de Mesoamérica. 1.400.000 falan maya, que es la parte de la península de Yucatán. Una parte, 700.000 personas falan zapoteco. Y esto para mí es muy caro, porque mi pai tenía como lengua materna el zapoteco y aprendió el español como segunda lengua. Y fue a estudiar a la Ciudad de México y se formó como un arquitecto que después se notabilizó, es decir, como un profesional reconocido en la década de los 50, 60. Entonces, eso es el país. Y hay un acontecimiento fundamental en México que es importante referir. México es una nación indígena y tiene su elemento cultural central en el acontecimiento guadalupano, es decir, la aparición de la Virgen de Guadalupe a un indígena, que es Juan Diego, que va a ser canonizado, no sé si eso es crimen contra la identidad indígena, mas va a ser canonizado por Juan Pablo II en el año 2002. Es decir, la identidad cultural del país está creada en base a un reconocimiento de esa identidad. Decía Octavio Paz, dice que la izquierda estaba muy raivosa porque la gran figura antiimperialista era precisamente la Virgen de Guadalupe, que ahora extiende toda su devoción sobre la parte territorial que fue de México y que fue usurpada por los Estados Unidos y que empieza a tomar, no solo eso, sino grandes peregrinaciones a Nueva York, etc. La identidad cultural de México no es el sistema político, no es el Congreso, es el fato del mestizaje que crea esa nación. Quiero decir, por ejemplo, la independencia de México fue feita por un cura, que era el cura Hidalgo, con los indios marchando por la independencia del país, y el documento principal del país, que es los sentimientos de la nación, de José María Morelos y Pavón, fue escrito por un mestizo cuasi indio, que también era cura. Y no solo eso, no solo tenemos el primer santo indígena, tuvimos el primer presidente indígena, es decir, el presidente Juárez, independientemente de su orientación política, ideológica o de extremo liberalismo, fue un presidente indígena.
Entonces, ustedes tienen que entender que en mi país es impensable tener a un indígena en una reserva. Es impensable tener a un pueblo indígena en una reserva segregado del desenvolvimiento nacional. Es contra la naturaleza de la propia identidad nacional. En el principio del século, una visita de un grande intelectual mexicano, José Vasconcelos, a Brasil en 1920. Él era un revolucionario de la Revolución Mexicana. Y él se sorprende al ver a Brasil con esa capacidad de mestizaje que vio en Río de Janeiro, en Sao Paulo, se visitó el país y dijo, esto es el futuro de la humanidad. Brasil acaba con el concepto de raza. Porque él dice, ¿por qué acaba con el concepto de raza? Y él escribe un texto que es uno de sus textos más importantes en la literatura mexicana, que es la raza cósmica. ¿Y por qué habla de raza cósmica? Que en ese momento se falaba de raza, era un término fácil. Después de la guerra, evidentemente, esos términos ficaron básicamente proscritos. Pero él fala de que aquí se crea la raza cósmica, porque aquí se junta el indio con el negro, con el alemán, con el italiano, etcétera. Es decir, el pasaporte brasileiro es el más preciado en el mercado negro. ¿Por qué? Porque cualquier ser humano de cualquier raza puede caber en la fotografía del pasaporte de Brasil. Y ese es el grande patrimonio de esta nación. ¿Cuándo? Voy a dar. Stephen Zweig, cuando viene y fala de Brasil, la nación del futuro, él quizá hoy escribiría Brasil, la nación del pasado, pero él faló de la nación del futuro porque dice, mientras nós en Europa estamos disputando, y hay teorías raciales para disputar étnicamente, Brasil y América, es decir, y América Latina en general, no tiene ese problema, está resuelto ese problema. Entonces, aquí es donde está básicamente lo que yo creo que se tiene que destacar. México es signatario de la UNEYANOV, de la OIT. Ecuador es signatario de la OIT. Colombia es signatario de la OIT. Bolivia es signatario de la OIT. Son las mayores naciones indígenas de América. El problema es el contexto estratégico en el cual esa legislación está aplicada. Yo les quiero leer, por ejemplo, una declaración del presidente Rafael Correa, que dice lo siguiente: siempre dice que o más peligroso é o izquierdismo de o todo o nada, e o indigenismo infantil que vê a pobreza como parte do folclore, que aceita as pessoas vivendo na miséria como parte de um belo paisaje. Não está esto dito por um ruralista, não está esto dito por um ultradereitista, está dito por el que se considera el herdeiro de Hugo Chávez en el bolivarianismo de América Latina. Y dice lo siguiente: los indígenas dicen no a la minería, no a los recursos naturales y a cualquier actividad de donde se pueda extraer recursos para sacar rápidamente a nuestro pueblo de la pobreza. Esto no es ser izquierdista, esto es ser estúpido, infantil, es una irresponsabilidad que hace fracasar cualquier proyecto de izquierda. Él está diciendo esto. Esto no significa que sea, porque él dice, tenemos un carácter plurinacional, pluricultural de Ecuador. Esto no significa, sin embargo, apostar en la fragmentación del Estado y dar fin a la unidad nacional. La idea de siempre fue la de reconocer la diversidad y la diferencia para integrar más a los indios y cohesionarlos con respecto a la nación, pero no para generar alguna autonomía territorial que debilite o Estado nacional. Estas son palabras del presidente Rafael Correa. Y dice más: los recursos naturales son de propiedad pública, son bienes comunes y no pueden permitirse que comunidades pequeñas, por mayor que sea su legitimidad histórica en esos territorios,
tuvieran la última palabra sobre su uso. Nosotros gobernamos para todos los ecuatorianos y ecuatorianas y no podemos ceder a expresiones de minorías por más justificadas que sus demandas puedan parecer. Los indigenistas están acostumbrados a dictar órdenes que pensaban que debían ser aceptadas por el gobierno, por el simple fato de venir de ellas. No aceptar el debate democrático y no aceptar que cuando el pueblo elige un partido para gobernar un país o hace en función de un programa político, piensa que sus órdenes son legítimas por el simple fato de haber sido víctimas. Si fuimos víctimas de 500 años de destrucción, entonces por lo cual tenemos la verdad. Pero no puede ser así. Su visión es fundamentalista y está muy influenciada por ONGs extranjeras, con un discurso ecológico que no logra entender las grandes necesidades del pueblo ecuatoriano. Y dice todavía más. No compartimos la visión del problema indígena como un problema que compete solamente a los indios, que debe ser tratado por instituciones indígenas. Este es un enfoque del multiculturalismo neoliberal que proliferó durante la década de los 90 en América Latina. El problema indígena es de todo el Estado ecuatoriano y todas las instituciones públicas deben contribuir para resolverlo, independientemente de ser o no dirigidas por indígenas. Es decir, estamos hablando de una orientación. Evidentemente, Rafael Correa está siendo comparado ahora como Putin, porque Putin exactamente colocó orden en casa en relación a las ONGs internacionales. Y ahí viene la satanización de eso. Entonces, creo que aquí se faló mucho, y creo que con este contraste, estamos hablando de dos países que tienen problemas, que tienen población indígena. Ecuador tiene más de 40% de su población que es indígena, o 50%. México tiene 12% de su población que es indígena. Y Bolivia, que eligió un presidente indígena, está atacando a las ONGs internacionales que están tomando cuenta del Amazonas boliviano. Entonces, tomemos el contexto de la reacción que está comenzando a tener globalmente a toda esta ideología multicultural, ideología de género y a ideología que se vino a impor exactamente en el periodo en que se colocó la Convención 169. ¿Y qué quiere decir esto? Mientras la Convención 107 de la OIT falaba de una política de integración y falaba de reservas temporarias. En la 169 estamos hablando de un sector, de una indicación hacia una política segregacionista. ¿Y por qué? Por las épocas. 57 es la época de descolonización, habla de naciones independientes que salían de las colonias en África y en Asia. Fue para eso que se va a impulsar. La de 1988-89 es ya dentro de la óptica del gobierno mundial, de gobernanza mundial. Y es eso lo que estamos viendo acontecer, la reacción que está aconteciendo en las propias elecciones europeas, en el problema que estamos teniendo en Europa y todo el problema con Ucrania. Estamos viendo ese recambio en la situación estratégica. Y lémbrense una cuestión, esa misma USAID, la USAID, la Agencia de Desenvolvimiento de los Estados Unidos, que financia fuertemente al Instituto Socioambiental y que financia una serie de ONGs públicamente, que son el Instituto Socioambiental, es una creación do Conselho Mundial de Iglesias. Ahora ustedes pueden decir, el Conselho Mundial de Iglesias es ser una organización de izquierda, porque apoya todas estas causas. ¿Saben quién creó el Consejo Mundial de Iglesias? John Foster Dulles, que era el representante de la Iglesia presbiteriana en esta política de ecumenismo, dentro de la estructura de la creación de un intento de gobierno mundial. Entonces, eso fue la creación. Y es en ese contexto que vamos a tener una
no solamente el financiamiento del Instituto Socioambiental, de otras organizaciones, vamos a tener una serie de instituciones financieras que van a pagar, de Holanda, de Noruega. Noruega sí asinó la convención, mas paga mucho dinero aquí. El rey de Noruega estuvo ahí visitando los Yanomamis el año pasado. ¿Para qué? ¿Se va a preocupar el rey? Entonces, el problema es lo siguiente. Nosotros vivimos una ideología supuestamente de la causa humanitaria. Tenemos que defender las poblaciones, podemos decir que tienen derecho difuso. Yo me atrevo a decir una cuestión ahorita, lo más difuso que hay en el país es la defensa del proyecto nacional de Nassau. Es lo más difuso. No veo dónde se discute eso. Se discuten todos los derechos. Yo me lembro de un diputado que fue ministro del presidente Goulart, ministro de Agricultura Goulart, Osvaldo Lima Filho, en el proceso constituyente, que me decía, me vienen a buscar, y él era una persona, un socialista, era un socialista, y decía, me vienen a buscar para discutir derechos das mulheres, derechos das crianças, derechos dos índios, derechos de todo lo que se pueda imaginar, pero ninguém viene a procurarme, a buscar la discusión de un proyecto do Brasil. ¿Cuál es el proyecto de nación que queremos? De palabras de Osvaldo Lima Filho, es decir, y él repetía durante ese proceso. Yo quiero, tengo mucho que conversar, ahí están los libros y quien tenga interés puede analizarlos. Pero pregúntese lo siguiente, en el cambio de régimen de Ucrania, se invirtieron reconocidamente por Victoria Nuland, que es la subsecretaria de Estado para Asuntos de Europa Oriental, $5 billones para el cambio de régimen de Ucrania. Y vean lo que crearon, una guerra civil. Lo que se está creando en Brasil es guerras étnicas y está siendo inducido por intereses económicos, porque se está creando en el país zonas de exclusión económica, 12% del territorio nacional, ainda que no esté amparado en la ley, en los fatos no se está pudiendo desenvolver, con un costo sobre la economía nacional inconmensurable. Ustedes saben cuánto cuesta más la infraestructura en Brasil por los asuntos socioambientales, de 50 a 60% más que cualquier parte del planeta. ¿Saben qué es eso? Guerra económica. ¿Y por qué es guerra económica contra Brasil? Porque Brasil es la última frontera mineral y agrícola del planeta, muy simple. Alguien me dirá, no, mas tenemos África. Trata de minerar en África, tienes que crear un ejército. Y vas a minerar hasta que otro ejército no llegue y te destruya. Vean la situación de Nigeria en este momento. Y agricultura, claro, está el valle del río Congo, es enorme el potencial agrícola, no más que no existen agricultores que toquen la agricultura, a menos de que sean enclaves coloniales en África. La última reserva mineral y agrícola, es decir, que pueda entrar en este momento de escasez de recursos, es el territorio brasileño, y más extensamente América del Sur. Entonces, no se puede pensar ingenuamente que se ha creado esta idea de derecho humanitario, y me recuerda lo que decía Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov, en aquel personaje que dice, entre más amo a la humanidad, más me despreocupo de la persona individual. Se está hablando de derechos de los indígenas y ninguém está pensando qué significa que los indígenas no son personas. No son personas, son simplemente comunidades. No tienen los mismos derechos porque son derechos. ¿Quién dio el concepto de persona a la persona humana? Es la visión cristiana, es la cultura cristiana. Fue el que dio los derechos a las mujeres, fue el que dio los derechos a las crianzas. Es decir, la figura de persona como detentora de esos derechos está siendo negado. ¿Cuál es
el estándar de vida. Se les preguntó a los indígenas si quieren vivir en reservas. ¿Se les consultó acaso que quieren vivir con una expectativa de vida menor? ¿Se les preguntó acaso que quieren vivir, es decir, confinados en reservas? ¿O cuál es el problema? ¿Cuál es el futuro de esas reservas? ¿Cuándo esas reservas se reintegrarán al territorio? ¿Cuándo esas reservas pasarán a ser nuevamente parte del territorio? ¿Serán eternamente silvícolas que van a estar viviendo en esas reservas? Eso es de una tremenda crueldad, porque el ser humano, a diferencia de cualquier ser inferior, implica progreso. Progreso. Cualquier ser humano deja de ser, no somos diferentes especies a lo largo de la historia, porque reproducimos nuestras condiciones de especie de una manera diferente, tecnológicamente. Y el grado de desenvolvimiento no es grado cultural o ritual, como se está queriendo falar, es un grado de atraso, Y quien negue eso está negando un derecho fundamental al progreso y a la integridad de esas poblaciones, al convivio nacional. Entonces, yo no quiero tocar no quiero extenderme más porque creo que fue debidamente abordados los temas exactamente de la segregación, la amenaza a la integridad territorial. Yo simplemente sustituiría, sintetizaría, se está atacando la identidad y cultural de los pueblos, de la nación brasileña. El sistema de mestizaje admirable está siendo trocado. Se está amenazando la integridad territorial del territorio y, tercero, se están violando derechos inalienables de los pueblos indígenas. Se están violando derechos inalienables de los pueblos indígenas. ¿Y en base a qué? A una versión humanitaria de una teoría eugénica. Si lo que estamos viendo es Brasil es intruso y puede cambiar el problema de, es decir, de la pureza racial de los indígenas. Es decir, el indígena, para ser indígena, tiene que absolutamente renunciar a esa política de mestizaje, ¿no? y adoptar bajo esa visión de pureza racial, de ser indígena, ¿no? una identidad propia, al grado que las operaciones de limpiar brasileiros de las regiones indígenas se llama desintrusão. Son intrusos en el territorio nacional, ¿no? que están amenazando la identidad de poblaciones indígenas. Yo quiero aquí terminar y agradecer su atención. Obrigado. Obrigado. Antes de passar a palavra para os deputados inscritos, eu, como autor do requerimento, gostaria de fazer algumas considerações. Tudo começou com essa história que remonta já ao ano 1981, dessa diretriz, que chama-se número 4, que foi feita pela Christian Church World